El cuerpo humano es una máquina compleja, pero si hay un órgano que sobresale por su capacidad de asombro, es el cerebro. Este órgano, que representa apenas el 2% del peso corporal, consume más del 20% del oxígeno que respiramos. Es un órgano silencioso pero incesante. Nunca se apaga. Incluso cuando dormimos, sigue activo procesando información, consolidando recuerdos y organizando emociones. El cerebro humano tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una conectada con hasta 10.000 otras, formando una red tan extensa que si pudiéramos alinear sus conexiones sinápticas, mediríamos más de 100.000 kilómetros. Y lo más increíble es que esa red es única en cada persona, como una huella digital cerebral. No hay dos cerebros iguales en estructura ni en funcionamiento. A pesar de que pesa alrededor de 0.4 kilogramos, el cerebro genera alrededor de 20 vatios de electricidad en estado de reposo, suficiente para encender una bombilla pequeña. Es, en esencia, un generador biológico de energía, impulsado por reacciones químicas y eléctricas. El hemisferio izquierdo está más ligado al razonamiento lógico y el lenguaje, mientras que el derecho se asocia con la creatividad, la imaginación y la interpretación emocional de la música. Pero esta división no es absoluta. Ambos hemisferios colaboran constantemente. El cerebro procesa imágenes en 13 milisegundos y tiene la capacidad de reconocer un rostro familiar en menos de medio segundo. Y aunque la ciencia ha avanzado enormemente, aún no comprendemos ni la mitad de su funcionamiento real. Los sentidos, por su parte, son los portales de entrada del mundo exterior a nuestra conciencia. El ojo humano puede distinguir hasta 10 millones de colores diferentes, y el diámetro de su iris se modifica dependiendo de la emoción que experimentamos, no solo de la luz. El oído puede detectar sonidos que vibran entre 20 y 20.000 hercios, pero lo más asombroso es su sensibilidad. En condiciones ideales, puede captar el zumbido de un mosquito a 3 metros de distancia. Además, el oído no solo escucha, también controla el equilibrio. Por eso cuando estamos mareados, solemos perder estabilidad incluso con los ojos abiertos. El sentido del olfato, muchas veces subestimado, puede reconocer más de 1 billón de olores distintos. De hecho, los recuerdos asociados a olores son más vívidos y duraderos que los que se vinculan con imágenes o sonidos, gracias a la conexión directa entre el bulbo olfatorio y el sistema límbico, donde se gestionan las emociones. El gusto humano se distribuye entre 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Este último descubierto en Japón, asociado al glutamato monosódico. La lengua no tiene zonas para cada sabor. Como antes se creía, en realidad todas las papilas gustativas pueden detectar todos los sabores. El tacto es el sentido más amplio, ya que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, con millones de receptores distribuidos por todo su territorio. Un simple roce puede activar más de 30 tipos de terminaciones nerviosas, capaces de distinguir presión, temperatura, textura, vibración e incluso dolor. La sensibilidad más alta está en los labios y las yemas de los dedos. Una sola milésima de milímetro puede ser detectada por estas áreas. La memoria es otra maravilla del sistema nervioso. Aunque no se almacena en un solo lugar, el hipocampo juega un rol clave en la consolidación de recuerdos. En promedio, una persona puede recordar con claridad entre 5 y 9 ítems simultáneamente. Pero la memoria no es perfecta, está en constante reescritura. Cada vez que recordamos algo, lo editamos ligeramente, como si lo volviéramos a grabar con pequeños cambios. El cerebro prioriza los recuerdos emocionalmente intensos. Por eso es más fácil recordar el momento exacto de una tragedia o una gran alegría que una mañana común. La mente humana también puede engañarse a sí misma. Existen falsos recuerdos tan vívidos que parecen reales, una muestra de que la memoria es tan plástica como poderosa. Y cuando hablamos de pensamientos, emociones y decisiones, el cerebro demuestra su capacidad para crear realidades completas. El 95% de las decisiones que tomamos a diario son automáticas, inconscientes. Solo el 5% involucra un razonamiento deliberado. Eso no significa que actuemos sin pensar, sino que nuestro cerebro ha optimizado procesos para ahorrar energía. La dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina son los neuroquímicos de la felicidad, cada uno con una función específica: motivación, bienestar, vínculo social y placer, respectivamente. Un abrazo de 20 segundos puede disparar niveles de oxitocina similares a los que se generan al mirar a un ser querido a los ojos. El amor, como emoción, es tan biológico como espiritual. Activa zonas del cerebro similares a las que se activan con ciertas drogas. Y el estrés, contrario a lo que se cree, no es siempre malo. En dosis adecuadas, agudiza los sentidos y mejora el rendimiento. El problema es cuando se vuelve crónico
y ahí el cortisol empieza a destruir lentamente la corteza prefrontal y el sistema inmune. En resumen, el cuerpo humano y en especial su cerebro y sentidos no es solo un conjunto de tejidos y funciones, sino un universo de maravillas biológicas que operan con precisión asombrosa. Cada pensamiento, cada estímulo, cada recuerdo y cada emoción son el resultado de miles de procesos eléctricos, químicos y moleculares que ocurren en fracciones de segundo, todos al servicio de una sola experiencia, estar vivos y ser conscientes de ello. Cuando se habla del corazón humano, la mayoría de las personas lo imagina como un símbolo de amor, emoción y romanticismo. Pero más allá del lenguaje poético, el corazón es una bomba biológica implacable, precisa y poderosa. Es el motor central del sistema circulatorio y uno de los órganos más resistentes del cuerpo humano. Desde las primeras semanas de vida intrauterina, comienza a latir sin descanso y no se detiene sino hasta el último suspiro. Un corazón promedio late alrededor de 100.000 veces al día, lo que equivale a más de 36 millones de veces al año. A lo largo de una vida, eso se traduce en más de 2.500 millones de latidos. Todo esto para mover aproximadamente 5 litros de sangre a través de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos cada día, una distancia suficiente para darle más de 2 vueltas a la Tierra. Pero lo más sorprendente no es la cantidad, sino la inteligencia biomecánica que lo sostiene. Cada latido se regula mediante impulsos eléctricos generados por el nodo sinoauricular, un marcapasos natural que, sin cables ni baterías, mantiene el ritmo vital en perfecta sincronía. Cuando este sistema falla, el corazón puede seguir latiendo gracias al nodo auriculoventricular o a otros mecanismos de respaldo. Este sistema eléctrico permite que el corazón se adapte al esfuerzo físico, al estrés emocional o al reposo, todo en tiempo real. En reposo puede latir entre 60 y 100 veces por minuto, pero ante una amenaza puede duplicar su frecuencia en segundos, impulsado por la adrenalina. Este mismo ritmo elevado, cuando se mantiene en exceso, como en la ansiedad crónica, desgasta el músculo cardíaco con el paso del tiempo. La sangre, por su parte, es mucho más que un líquido rojo. Es un tejido viviente compuesto por células, proteínas y nutrientes que recorren el cuerpo sin pausa, transportando oxígeno, regulando la temperatura, combatiendo infecciones y facilitando la coagulación. Cada glóbulo rojo cargado de hemoglobina puede transportar hasta 1.000 millones de moléculas de oxígeno. Estos glóbulos rojos tienen una vida útil de aproximadamente 120 días. Luego son destruidos en el bazo y reemplazados por millones nuevos cada segundo. La médula ósea, en su rol de fábrica silenciosa, produce cerca de 2 millones de glóbulos rojos por segundo. A su lado, los glóbulos blancos, menos numerosos pero fundamentales, patrullan el cuerpo como soldados entrenados, detectando y atacando agentes extraños con una precisión quirúrgica. Las plaquetas, en cambio, son los arquitectos del sellado, responsables de formar coágulos cuando hay una herida y evitar que sangremos sin control. Lo que muchas personas ignoran es que la sangre también funciona como un mensajero hormonal y emocional. La circulación transporta sustancias químicas que influyen en el estado de ánimo, en la percepción del dolor y en la reacción ante estímulos. La sangre puede cambiar de composición en minutos dependiendo del entorno. Una situación de peligro incrementa los niveles de cortisol y adrenalina. Un abrazo prolongado eleva la oxitocina. Una comida rica en glucosa modifica el equilibrio metabólico de forma inmediata. Incluso la viscosidad de la sangre varía con la hidratación, la temperatura, el estrés y la altitud. Por eso un viaje a gran altura puede generar malestar temporal. Hay menos oxígeno, la presión varía y el cuerpo entra en modo compensación, liberando eritropoyetina para generar más glóbulos rojos. El sistema circulatorio es una red cerrada de arterias, venas y capilares que conecta cada célula del cuerpo humano. Las arterias llevan sangre rica en oxígeno desde el corazón hacia los tejidos, mientras que las venas la devuelven cargada de dióxido de carbono para ser oxigenada nuevamente en los pulmones. Los capilares, microscópicos y casi invisibles, son los puntos de intercambio, donde el oxígeno y los nutrientes se entregan, y donde los residuos metabólicos son recogidos. En total, un adulto tiene cerca de 5 a 6 litros de sangre, pero esta cantidad no fluye de manera uniforme. En reposo, solo el 20% del volumen sanguíneo circula activamente. El resto se encuentra en reserva, esperando a ser movilizado en caso de emergencia, ejercicio intenso o hemorragia. Una de las mayores curiosidades del corazón es su capacidad para funcionar fuera del cuerpo por un breve periodo de tiempo, siempre que esté oxigenado y mantenido a temperatura adecuada.
De hecho, en los trasplantes, un corazón puede mantenerse viable por hasta 4 horas fuera del organismo antes de ser implantado en el receptor. Y lo más estremecedor, el corazón posee su propio sistema nervioso autónomo, llamado sistema nervioso intrínseco, con más de 40.000 neuronas, que pueden responder a estímulos sin necesidad del cerebro. Por eso se han documentado casos extraordinarios de corazones que siguen latiendo durante segundos incluso después de haber sido extraídos, antes de perder la oxigenación. La sangre también puede revelar secretos inesperados. A través de análisis de laboratorio, podemos detectar enfermedades infecciosas, niveles hormonales, deficiencias nutricionales, funciones hepáticas, renales, estados de inflamación y hasta marcadores de cáncer. La sangre no miente, es el espejo bioquímico de lo que ocurre dentro del cuerpo. Cada componente tiene un rol, y cualquier desviación mínima puede ser signo de una alteración sistémica. Y si hablamos de sangre extraordinaria, hay personas con tipos sanguíneos extremadamente raros, como el grupo Bombay o el grupo Rh nulo, conocido como sangre dorada, tan escaso que apenas unas decenas de personas lo poseen en todo el planeta. Su importancia en transfusiones específicas lo hace invaluable. Finalmente, el corazón también tiene memoria. Aunque no recuerde cómo lo hace el cerebro, los receptores del sistema nervioso autónomo registran patrones emocionales. Las arritmias pueden aparecer tras pérdidas afectivas profundas. El síndrome del corazón roto, conocido médicamente como miocardiopatía por estrés, puede presentarse tras eventos traumáticos y aunque suele ser reversible, demuestra que el corazón no solo bombea sangre, también responde a las emociones. No es una metáfora, es fisiología. El cuerpo humano se erige sobre una estructura sólida, articulada y viva, el sistema músculo-esquelético. Esta combinación perfecta de huesos, músculos, tendones, ligamentos y articulaciones no solo sostiene nuestro peso y permite la locomoción, sino que también guarda un conjunto de curiosidades y mecanismos que lo convierten en una de las piezas de ingeniería biológica más complejas del planeta. El esqueleto humano adulto está compuesto por 206 huesos, pero al nacer tenemos cerca de 3. Con el paso de los años, algunos de estos huesos se fusionan, como los del cráneo o la columna sacra, para dar forma al cuerpo adulto. Pero más allá del número, lo impactante es su diversidad, desde el pequeño estribo del oído medio, que mide apenas 3 milímetros, hasta el fémur, que puede superar los 45 centímetros, cada hueso está diseñado para cumplir una función precisa. Los huesos no son estructuras inertes como suele pensarse. Están vivos, irrigados por vasos sanguíneos, cubiertos de una membrana llamada periósteo y atravesados por médula ósea en su interior, donde se producen células sanguíneas. Son tejidos en constante renovación. Cada año aproximadamente el 10% del esqueleto se regenera completamente. Esta capacidad se debe a la acción coordinada de dos tipos celulares, los osteoblastos que construyen hueso nuevo y los osteoclastos que degradan el hueso envejecido. Este equilibrio dinámico se altera con la edad o enfermedades como la osteoporosis, donde los huesos se vuelven frágiles y porosos, aumentando el riesgo de fracturas incluso con impactos leves. Y si los huesos son la estructura, los músculos son los motores que los mueven. El cuerpo humano tiene más de 650 músculos esqueléticos, cada uno controlado por señales nerviosas que viajan desde el cerebro a través de la médula espinal. Estos músculos trabajan en pares antagónicos. Cuando uno se contrae, el otro se relaja. Gracias a esta coordinación, podemos realizar movimientos precisos, rápidos o sostenidos. El músculo más pequeño es el estapedio, que se encuentra en el oído medio y ayuda a regular la vibración del estribo. El más largo es el sartorio, que recorre el muslo desde la cadera hasta la tibia. Pero el más poderoso, en términos de fuerza generada en relación a su tamaño, es el masetero, el músculo encargado de la masticación, capaz de ejercer una presión de hasta 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Cada movimiento voluntario, desde caminar hasta escribir, requiere la participación de cientos de músculos. Incluso las expresiones faciales son obra de un conjunto altamente especializado de músculos miméticos que permiten más de 7.000 combinaciones de expresiones humanas distintas. Una sonrisa, por ejemplo, puede involucrar entre 17 y 43 músculos, dependiendo de su intensidad. El parpadeo, un gesto automático pero vital, ocurre entre 15 y 20 veces por minuto y es controlado por el músculo orbicular de los párpados. Pero hay músculos que jamás descansan. El diafragma, encargado de la respiración, se contrae cerca de 20.000 veces al día, y el miocardio, el músculo del corazón, lo hace más de 100.000 veces diarias, sin pausa, sin fatiga. Los tendones, que unen los músculos a los huesos, y los ligamentos,
que conectan huesos entre sí, juegan un papel clave en la estabilidad y funcionalidad del cuerpo. El tendón de Aquiles, el más grueso del cuerpo, puede soportar hasta 12 veces el peso corporal en actividades como correr o saltar. Las articulaciones, por su parte, permiten flexibilidad y movimiento. Hay más de 360 articulaciones en el cuerpo, clasificadas según su movilidad, las fijas, como las del cráneo, las semimóviles como las vértebras y las móviles como el hombro o la rodilla. Estas últimas están recubiertas de cartílago y líquido sinovial, que evitan el roce entre huesos. Aún así, con los años y el uso constante, pueden degenerarse, dando lugar a condiciones como la artrosis, una de las principales causas de dolor crónico en adultos mayores. El equilibrio y la postura son logros biomecánicos que damos por sentados, pero que requieren la acción sincronizada de huesos, músculos y sensores internos ubicados en las articulaciones, los oídos y la vista. Cada vez que caminamos por un terreno irregular, nuestros tobillos realizan microajustes milimétricos para evitar una caída. Cada vez que estamos de pie, los músculos posturales, especialmente los de la espalda, el abdomen y las piernas, trabajan de forma continua para sostenernos erguidos. El centro de gravedad humano, que varía entre hombres y mujeres, es el punto clave desde donde se distribuye la fuerza para mantener el equilibrio. Un pequeño desplazamiento de este centro, como en el embarazo o en la vejez, puede alterar completamente nuestra capacidad de mantener la estabilidad. Y si de fuerza se trata, el cuerpo humano puede superar límites sorprendentes. En situaciones extremas, el sistema nervioso puede liberar una descarga de adrenalina tan intensa que permite a una persona levantar objetos imposibles en condiciones normales, gracias a la activación total de unidades motoras musculares. Aunque esto ocurre de manera excepcional, muestra que los músculos guardan reservas de potencia que rara vez usamos. Por otro lado, el entrenamiento constante puede modificar la morfología ósea y muscular. Los atletas de élite presentan inserciones tendinosas más robustas, mayor densidad ósea y una eficiencia energética superior en cada contracción muscular. Incluso los huesos responden al ejercicio. El impacto controlado estimula la osteogénesis, fortaleciendo la estructura esquelética. Finalmente, hay movimientos tan rápidos y complejos que ni siquiera notamos su ejecución. Al estornudar, por ejemplo, los músculos intercostales, abdominales, diafragma y músculos de la garganta se contraen en una fracción de segundo, generando una velocidad de salida de aire que puede superar los 160 km por hora. Y durante el acto de correr, más de 200 músculos se activan en secuencia, coordinando impulso, equilibrio, absorción de impacto y propulsión. Cada paso, cada gesto, cada contracción es el resultado de una sinfonía neuromuscular perfecta, afinada por millones de años de evolución. La piel, ese órgano que envuelve todo el cuerpo humano, suele pasar desapercibida por su aparente simplicidad. Pero en realidad es una barrera viva, dinámica, inteligente y multifuncional que cumple con cientos de tareas vitales sin que siquiera lo notemos. Con una extensión promedio de 8 metros cuadrados y un peso de alrededor de 4 a 5 kilogramos, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. No solo nos protege del exterior, también regula la temperatura, participa en la síntesis de vitamina D, detecta estímulos sensoriales, elimina toxinas a través del sudor y actúa como una interfaz bioquímica con el entorno. Cada centímetro cuadrado de piel contiene más de 1000 terminaciones nerviosas, 100 glándulas sudoríparas, 20 vasos sanguíneos y 15 glándulas sebáceas, todo funcionando de forma coordinada para garantizar la homeostasis del organismo. La piel se divide en 3 capas principales: epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis, la capa más externa, está compuesta por células que se renuevan constantemente. Cada 28 días, toda la superficie de la piel es reemplazada, lo que significa que durante la vida, una persona promedio regenera cerca de 1000 pieles completas. Esta capa contiene la melanina, el pigmento responsable del color de la piel y de su capacidad de protección contra la radiación ultravioleta. Las personas con tonos de piel más oscuros tienen más melanocitos activos, lo que les otorga una mayor resistencia natural al daño solar. Sin embargo, ningún tono es invulnerable a los rayos UV. La exposición prolongada sin protección puede causar mutaciones celulares y provocar cáncer de piel, uno de los más comunes del mundo. Por eso, la piel no solo se cuida por estética, sino por supervivencia. En la dermis, justo debajo de la epidermis, se encuentran las fibras de colágeno y elastina, que dan firmeza y elasticidad a la piel. A medida que envejecemos, estas fibras se degradan, provocando la aparición de arrugas, flacidez y pérdida de volumen. Este proceso natural puede acelerarse por factores como el estrés, la mala alimentación,
la contaminación y sobre todo el sol. La hipodermis, la capa más profunda, está compuesta en su mayoría por tejido adiposo, que actúa como amortiguador contra impactos, aislante térmico y reserva energética. La distribución de esta grasa subcutánea varía según el sexo, la genética y el estilo de vida, y juega un papel crucial en la forma corporal. Incluso en los cuerpos más delgados, la hipodermis está siempre presente, protegiendo órganos vitales del exterior. Pero la piel no termina ahí. Alberga también el sistema tegumentario anexo, cabello, uñas y glándulas. El cabello, una estructura compuesta principalmente de queratina, crece a partir de folículos pilosos ubicados en la dermis. Aunque a menudo se lo considera un accesorio estético, el cabello tiene funciones térmicas, sensoriales y protectoras. En el cuero cabelludo, regula la temperatura cerebral. En las cejas y pestañas, protege los ojos del sudor y del polvo. En la nariz y el oído, filtra partículas contaminantes. Cada persona tiene entre 90.000 y 150.000 folículos capilares, y cada cabello crece a un ritmo de aproximadamente 1 centímetro al mes. Lo curioso es que a pesar de lo que se cree, el cabello no muere después de cortarse, ya estaba muerto antes. La parte viva es la raíz, y el resto es queratina compactada. El color del cabello se determina por dos tipos de melanina, la eumelanina, que da tonos oscuros, y la feomelanina, que da tonos rojizos. Con la edad la producción de melanina disminuye, provocando la aparición de las canas. Este cambio no es solo estético, el cabello canoso es más áspero, más frágil y menos protector frente a los rayos solares. Las uñas, por otro lado, son estructuras duras también compuestas de queratina, que crecen desde la matriz ungueal, situada justo debajo de la cutícula. Su crecimiento es lento pero constante, entre 2 y 3 milímetros por mes en las manos y más lento en los pies. Las uñas no tienen terminaciones nerviosas, pero están muy ligadas a la salud general del cuerpo. Cambios en su color, textura, grosor o forma pueden indicar problemas nutricionales, infecciones, enfermedades hepáticas, cardíacas o pulmonares. Por ejemplo, las uñas azuladas pueden señalar falta de oxígeno en sangre, las uñas amarillentas, una infección por hongos, las uñas con líneas horizontales profundas, líneas de Bow, una enfermedad sistémica grave sufrida semanas antes. Además, las uñas de las manos crecen más rápido en los dedos dominantes y aún más en verano, debido a una mayor circulación sanguínea y exposición a la luz. La piel también tiene memoria inmunológica. Cuando una zona ha sido expuesta a ciertos patógenos, las células inmunes residentes recuerdan el ataque y reaccionan más rápido en futuros contactos. Esta es una de las razones por las que las vacunas intradérmicas son tan eficaces. La piel puede activar una respuesta inmunitaria más veloz que otras vías. El sudor, producido por más de 3 millones de glándulas sudoríparas, ayuda a regular la temperatura corporal, pero también tiene propiedades antimicrobianas. No tiene olor por sí mismo. El mal olor aparece cuando las bacterias de la piel descomponen los compuestos del sudor, especialmente en zonas con glándulas apocrinas como axilas e ingles. Curiosamente, el patrón del sudor es único en cada persona, al igual que las huellas digitales. Y hablando de estas, las huellas dactilares no solo son distintas en cada individuo, incluso los gemelos idénticos tienen huellas distintas, formadas por presión mecánica intrauterina durante el desarrollo fetal. Otra curiosidad sorprendente es que la piel cambia por emociones. Bajo estrés o miedo, se activa una respuesta simpática que provoca la constricción de los vasos sanguíneos y puede generar palidez o, por el contrario, un enrojecimiento por dilatación capilar. La famosa piel de gallina es un vestigio evolutivo de cuando teníamos más vello corporal. Se produce por la contracción de músculos erectores del folículo piloso en respuesta al frío o a la adrenalina. Aunque hoy ya no sirve para esponjar pelaje, todavía se activa por estímulos intensos, una canción que emociona, una situación de miedo, una revelación impactante. En resumen, la piel, el cabello y las uñas no son solo envoltorios del cuerpo, son órganos inteligentes, sensibles, expresivos y profundamente conectados con la salud, la emoción, la genética y la historia evolutiva del ser humano. Cada poro, cada hebra de cabello, cada lámina de uña cuenta una historia biológica en tiempo real. Estudiarlos no solo es fascinante, es imprescindible para entender que lo que está en la superficie es tan vital como lo que ocurre en el interior. El sistema digestivo es, sin lugar a dudas, uno de los más subestimados del cuerpo humano. Desde el momento en que un bocado entra por la boca hasta que los residuos abandonan el cuerpo,
Se despliega una coreografía biológica precisa y constante que involucra más de una decena de órganos y estructuras especializadas. Aunque solemos pensar en la digestión solo cuando tenemos hambre o malestar estomacal, en realidad es una de las actividades más energéticamente demandantes del organismo. Procesar los alimentos, extraer sus nutrientes, filtrar lo útil, eliminar lo tóxico y distribuir cada molécula a su destino es un milagro bioquímico que ocurre varias veces al día, cada día, desde que nacemos hasta el último aliento. Todo comienza en la boca, pero no con el primer mordisco, sino incluso antes. El simple acto de oler comida o pensar en ella estimula la producción de saliva. Esta sustancia, que parece insignificante, contiene enzimas digestivas como la amilasa salival, que inicia la descomposición de los carbohidratos mientras aún estás masticando. Generamos cerca de 1 a 1,5 litros de saliva al día, lo suficiente como para llenar una botella grande. Los dientes, más allá de su función estética, son auténticas herramientas de trituración biomecánica. Cada tipo tiene una tarea específica. Los incisivos cortan, los caninos desgarran y los molares muelen. La lengua musculosa y sensible no solo mezcla los alimentos con la saliva, sino que evalúa la temperatura, la textura y el sabor, funcionando como un sensor multisensorial de altísima precisión. Una vez tragado el bolo alimenticio, entra en juego el esófago, un tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros de largo que transporta la comida hacia el estómago mediante movimientos ondulatorios llamados peristalsis. Este mecanismo funciona incluso si estás de cabeza. El cuerpo tiene la capacidad de empujar el alimento contra la gravedad. Al llegar al estómago, el entorno cambia drásticamente. Este órgano, con capacidad variable de hasta 2 litros, secreta ácido clorhídrico y enzimas como la pepsina, que descomponen las proteínas a nivel molecular. El pH en su interior puede alcanzar niveles de 1 a 2, comparable al de un limpiador industrial, pero su mucosa interna lo protege de digerirse a sí mismo. Aún así, cuando esa protección falla, surgen las temidas úlceras gástricas, una prueba de cuán agresiva puede ser nuestra propia bioquímica. Después del estómago, el alimento parcialmente digerido pasa al intestino delgado, una verdadera autopista metabólica de más de 6 metros de longitud enroscada dentro del abdomen. Es aquí donde ocurre la mayor parte de la absorción de nutrientes. La superficie interna del intestino delgado está recubierta de vellosidades y microvellosidades, que en conjunto pueden alcanzar una superficie total de 300 metros cuadrados, casi el tamaño de una cancha de tenis. Esta enorme área de contacto permite capturar eficazmente aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, vitaminas y minerales. Pero no lo hace solo. El páncreas, un órgano poco mencionado, produce enzimas esenciales como la lipasa, la amilasa y la tripsina, sin las cuales los nutrientes no se digerirían. También secreta insulina, hormona crucial para regular los niveles de glucosa en sangre. Una falla pancreática puede significar diabetes, desnutrición y desequilibrios sistémicos severos. A la par, el hígado, el órgano sólido más grande del cuerpo, actúa como el laboratorio químico del organismo. Pesa entre 1,3 y 1,5 kilogramos y desempeña más de 500 funciones vitales. Produce bilis para emulsionar las grasas, almacena glucógeno como fuente de energía rápida, detoxifica sustancias nocivas como el alcohol y los medicamentos, regula los niveles hormonales y participa en la producción de proteínas plasmáticas. Su capacidad regenerativa es única, puede reconstruirse completamente incluso si se le extirpa hasta un 70%. Esta propiedad ha hecho posible los trasplantes parciales entre vivos. El hígado también almacena vitaminas liposolubles como A, D, E y K, y juega un papel esencial en la coagulación sanguínea. Cuando el hígado falla, como en la cirrosis, el cuerpo entero comienza a deteriorarse rápidamente. Después del intestino delgado, lo que queda, ya sin nutrientes esenciales, pasa al intestino grueso, que mide aproximadamente 1,5 metros. Su función principal no es la digestión, sino la reabsorción de agua y la formación de heces. También alberga la mayor parte de la microbiota intestinal, un ecosistema invisible de más de 100 billones de bacterias que pesan cerca de 2 kilogramos y que participan en procesos metabólicos, inmunológicos y neuroquímicos. De hecho, el intestino es considerado por muchos científicos como el segundo cerebro del cuerpo humano, debido a la presencia del sistema nervioso entérico, capaz de operar de forma autónoma. Este sistema tiene más neuronas que la médula espinal y se comunica con el cerebro a través del nervio vago, modulando emociones, apetito y respuestas inmunitarias. Las alteraciones en la microbiota han sido asociadas con enfermedades tan diversas como el colon irritable, la obesidad, la depresión e incluso el autismo.
Otros órganos internos juegan roles fundamentales dentro de esta red. Los riñones, por ejemplo, filtran cerca de 50 galones de sangre al día, eliminando desechos, toxinas y exceso de agua en forma de orina. En su interior, más de 1 millón de nefronas trabajan como laboratorios de purificación celular. Estos órganos también regulan la presión arterial, la producción de glóbulos rojos mediante la hormona eritropoyetina y el equilibrio ácido-base. Sin riñones funcionales, el cuerpo se intoxica en cuestión de días. El bazo, aunque menos conocido, participa en la destrucción de glóbulos rojos viejos y en la defensa inmunológica, actuando como un gran filtro linfático. El apéndice, que durante años se creyó inútil, hoy se sabe que actúa como un refugio de bacterias buenas que pueden repoblar el intestino después de infecciones o diarreas. Incluso órganos tan discretos como la vesícula biliar, que almacena bilis concentrada y la libera en el intestino delgado al detectar grasa, o las glándulas suprarrenales, que están sobre los riñones y producen hormonas como el cortisol y la adrenalina, tienen funciones críticas que regulan desde la respuesta al estrés hasta el metabolismo del sodio y el potasio. Cada órgano, aunque parezca secundario, es una pieza indispensable del rompecabezas interno. El cuerpo humano no sobrevive por suerte, sino gracias a un sistema de defensa interno tan complejo como sofisticado, el sistema inmunológico. Este ejército silencioso y perpetuamente activo está formado por millones de células especializadas, órganos linfoides, barreras físicas y señales químicas que trabajan en conjunto con un único propósito: identificar lo propio, eliminar lo extraño y preservar el equilibrio interno. Cada vez que un virus, una bacteria, un hongo o una célula anómala intenta invadir el cuerpo, se activa una respuesta defensiva que se despliega con precisión quirúrgica, inteligencia adaptativa y memoria celular. La primera línea de defensa es la inmunidad innata, una respuesta rápida, genérica, pero contundente. Aquí intervienen barreras físicas como la piel, el primer escudo, la mucosa respiratoria que atrapa microbios con su mucosidad, el ácido gástrico que destruye organismos ingeridos y enzimas en lágrimas o saliva que rompen paredes celulares bacterianas. Si el invasor supera estas murallas, entran en acción los macrófagos, células gigantes que literalmente engullen microorganismos y los destruyen con radicales libres. También actúan los neutrófilos, que representan la mayor parte de los glóbulos blancos y llegan al sitio de infección en cuestión de minutos, provocando inflamación, calor y dolor, señales externas de una batalla interna. Pero lo más fascinante ocurre cuando el sistema inmunológico se vuelve específico. Ahí entra en juego la inmunidad adaptativa, comandada por los linfocitos T y B. Los linfocitos T, producidos en la médula ósea y entrenados en el timo, reconocen células infectadas y las eliminan, mientras que los linfocitos B producen anticuerpos, proteínas especializadas que marcan al enemigo para su destrucción. Una sola célula B puede fabricar miles de anticuerpos por segundo. Cada anticuerpo es como una llave diseñada para una cerradura molecular específica. Por eso el sistema inmune necesita un banco de memoria. Guarda un registro de las amenazas superadas para reaccionar más rápido en futuras exposiciones. Esta es la base científica de las vacunas, que enseñan al sistema a reconocer un virus sin necesidad de sufrir la enfermedad. El sistema inmunológico también cuenta con una red logística impresionante. El sistema linfático, esta red de vasos y ganglios transporta linfa, un líquido claro lleno de linfocitos, y actúa como una patrulla móvil. Los ganglios linfáticos, esas pequeñas estructuras que a veces se inflaman bajo el cuello o las axilas, funcionan como puestos de control. Allí se filtra la linfa y se activan las alarmas inmunes. Si detectan una amenaza, se multiplican los glóbulos blancos y se genera inflamación. El bazo, otro órgano clave, actúa como un gran escáner de la sangre, destruyendo glóbulos rojos viejos y eliminando patógenos que circulan por el torrente. Mientras tanto, las amígdalas y el apéndice sirven como centros de vigilancia estratégica en zonas vulnerables como la boca y el intestino. Pero el sistema inmune no es infalible. Cuando se desregula, puede atacar al propio cuerpo, generando enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. También puede volverse hipersensible, como en las alergias, donde reacciona de forma exagerada a sustancias inofensivas como el polvo o el polen. En el otro extremo, cuando falla en reconocer a las células malignas, se pierde la capacidad de controlar el cáncer. Por eso los inmunoterápicos modernos buscan reeducar al sistema inmune para que vuelva a atacar lo que debe: tumores, virus, infecciones crónicas. El futuro de la medicina está cada vez más orientado a entender este lenguaje inmunológico que decide, día tras día, quién vive y quién muere.
En paralelo a esta maquinaria defensiva opera otra red silenciosa y poderosa, el sistema endocrino. Este sistema regula el cuerpo mediante hormonas, mensajeros químicos que viajan por la sangre y afectan procesos como el crecimiento, el metabolismo, el estado de ánimo, la reproducción y la respuesta al estrés. Cada hormona es liberada por una glándula específica y actúa sobre órganos diana, como si lanzara una orden precisa desde una torre de control a una célula en otra ciudad. La glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, es conocida como la glándula maestra porque coordina la actividad de otras glándulas como la tiroides, las suprarrenales y las gónadas. Esta pequeña estructura del tamaño de un garbanzo regula la secreción de hormonas como la somatotropina, hormona del crecimiento, la prolactina, producción de leche, y la hormona luteinizante, fertilidad. La glándula tiroides, ubicada en el cuello, produce tiroxina y triiodotironina, hormonas que controlan la velocidad del metabolismo. Cuando su función se acelera, hipertiroidismo, se produce insomnio, pérdida de peso y taquicardia. Cuando se ralentiza, hipotiroidismo, hay fatiga, aumento de peso y lentitud mental. Las glándulas suprarrenales, por su parte, secretan adrenalina y cortisol, que preparan al cuerpo para el combate o la huida en situaciones de estrés. El cortisol eleva la glucosa, aumenta la presión arterial y suprime funciones no esenciales como la digestión y la inmunidad. Si bien estas respuestas son útiles a corto plazo, el estrés crónico puede alterar el sistema entero y llevar al agotamiento suprarrenal. El páncreas endocrino produce insulina y glucagón, reguladores del azúcar en sangre. Sin insulina suficiente, la glucosa se acumula en la sangre y se desarrolla la diabetes mellitus, una de las pandemias silenciosas del siglo XXI. Las gónadas, testículos y ovarios secretan testosterona, estrógenos y progesterona, que no solo regulan la fertilidad, sino también la masa muscular, el estado de ánimo, la densidad ósea y la distribución de grasa corporal. Y finalmente la glándula pineal, una estructura en el centro del cerebro, produce melatonina, que regula los ciclos del sueño y responde a los estímulos de la luz. Esta hormona es tan sensible que una pantalla de celular antes de dormir puede suprimir su liberación y alterar el sueño durante horas. El sistema inmune y el endocrino no trabajan aislados. Se comunican constantemente. Las hormonas influyen sobre la actividad de las células inmunes, y éstas, a su vez, pueden alterar la liberación hormonal. Un ejemplo de ello es el estrés crónico. Eleva el cortisol, y este en exceso suprime la inmunidad favoreciendo infecciones. Por eso el sistema inmune no solo responde a virus o bacterias, sino también a emociones. La psiconeuroinmunología, una rama científica emergente, estudia cómo el estado mental puede fortalecer o debilitar las defensas. Y no es metafórico. Pensamientos negativos, aislamiento, miedo o ansiedad crónica se traducen en cambios inmunológicos medibles. En conclusión, el cuerpo humano no solo combate invasores y regula funciones mediante comandos eléctricos, también utiliza un lenguaje químico, invisible pero constante, que ordena, ajusta, responde y protege. Es un diálogo entre glándulas y linfocitos, entre emociones y anticuerpos, entre señales de alerta y moléculas mensajeras. Un sistema de defensa tan fino que recuerda batallas pasadas, anticipa amenazas y actúa con una precisión que ningún ejército podría replicar. Entenderlo es también comenzar a respetar más profundamente nuestra salud, porque cada día que estás sano no es un milagro, es una batalla que tu cuerpo ha sabido ganar. Detrás de cada rasgo, cada enfermedad, cada talento y cada emoción humana, hay una cadena molecular que lo sostiene todo, el ADN. Esta molécula, en forma de doble hélice, encierra la historia completa de cada ser humano. Es tan fundamental que basta una célula, una sola, para tener el plano completo de tu cuerpo entero. El ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, está presente en casi todas las células humanas y contiene aproximadamente 3,20 millones de pares de bases nitrogenadas. Esta secuencia de letras químicas, A, T, C y G, funciona como un lenguaje ancestral que dicta el desarrollo, el funcionamiento y hasta el deterioro del organismo. Pero lo más impresionante es que, aunque compartimos más del 99.9% del genoma entre todos los humanos, ese 0.1% restante es suficiente para explicar las diferencias entre cada individuo del planeta. Cada célula humana contiene cerca de 2 metros de ADN enrollado, compactado en el núcleo mediante estructuras llamadas cromosomas. Tenemos 23 pares, de los cuales uno determina el sexo biológico, XX para mujeres, XY para hombres. Sin embargo, el genoma no es un conjunto de instrucciones lineales.
Menos del 2% del ADN codifica proteínas. El resto, durante años considerado ADN basura, hoy se sabe que regula la actividad genética, controla cuándo y dónde se activan los genes y protege el material genético durante la replicación. Este ADN regulador es clave para comprender enfermedades complejas como el cáncer, la esquizofrenia o el autismo, ya que pequeñas mutaciones en estas regiones pueden alterar por completo el equilibrio de la expresión genética. Una célula humana se divide constantemente, y con cada división debe copiar su ADN con una precisión milimétrica. Los errores son mínimos, 1 cada 1000 millones de nucleótidos, pero cuando ocurren pueden generar mutaciones. Algunas son inocuas, otras beneficiosas y son el motor de la evolución, pero muchas pueden ser perjudiciales. Estas mutaciones pueden heredarse o adquirirse por exposición a radiación, sustancias químicas, infecciones virales o incluso errores espontáneos. Cada uno de nosotros carga cerca de 100 nuevas mutaciones que no estaban presentes en nuestros padres. Aún así, el cuerpo tiene sistemas de reparación genética que corrigen errores constantemente. Cuando estos sistemas fallan, las células pueden volverse cancerosas, una enfermedad genética por definición. La genética también explica por qué algunas personas son más propensas a desarrollar enfermedades, mientras otras parecen inmunes a ciertos virus o toleran mejor condiciones extremas. Por ejemplo, existen variantes genéticas que otorgan resistencia natural al VIH, otras que mejoran la adaptación a grandes alturas, como en los pueblos del Tíbet o los Andes, y mutaciones raras que permiten vivir sin colesterol o sentir menos dolor físico. Incluso se han descubierto genes de longevidad que ralentizan el envejecimiento celular, aunque su manipulación aún está en fase experimental. Y por si fuera poco, hay genes que pueden activarse o desactivarse según el ambiente. Este campo, llamado epigenética, demuestra que no solo heredamos genes, sino también patrones de activación, muchos de ellos influenciados por el estrés, la nutrición o la exposición a toxinas. Pero la genética no puede comprenderse sin hablar de evolución humana, el proceso que nos convirtió en Homo sapiens. Hace más de 3 millones de años, nuestros ancestros comenzaron a caminar erguidos, lo que liberó las manos para crear herramientas, manipular el entorno y eventualmente desarrollar un cerebro cada vez más grande. El ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente por vía materna, ha permitido trazar nuestra línea evolutiva hasta una mujer que vivió en África hace aproximadamente 150.000 años, conocida como la Eva mitocondrial. Desde allí los humanos modernos migraron, se mezclaron con otras especies como los neandertales y los denisovanos, y poblaron cada rincón del planeta. Curiosamente, entre el 1 y 4% del ADN de los humanos no africanos proviene de los neandertales, una herencia que influye en la inmunidad, el sueño e incluso la predisposición a enfermedades autoinmunes. El genoma humano no es perfecto, pero es resiliente. A lo largo de miles de generaciones, ha incorporado secuencias virales, ha duplicado genes, ha perdido otros, ha generado diversidad y ha creado mecanismos de adaptación impresionantes. De hecho, cada célula en tu cuerpo, a excepción de los glóbulos rojos maduros, contiene una copia exacta del genoma. Eso significa que, con el ADN de un solo cabello con raíz, una gota de saliva o una célula de la piel, se puede reconstruir todo tu perfil genético. Esto ha dado origen a una revolución en la medicina personalizada. Ya no se trata solo de tratar enfermedades, sino de predecirlas, prevenirlas e incluso reescribir el código defectuoso. Tecnologías como CRISPR-Cas9 han permitido editar genes con una precisión sin precedentes, corrigiendo mutaciones hereditarias, revirtiendo errores congénitos y hasta creando cultivos resistentes a enfermedades. El ADN también guarda secretos sobre nuestras relaciones familiares, nuestros orígenes geográficos y nuestros vínculos con otras especies. Por ejemplo, compartimos el 98% de nuestro genoma con los chimpancés, pero también más del 60% con los plátanos y hasta un 25% con las levaduras. Esta aparente contradicción muestra que los organismos vivos comparten una historia evolutiva común y que muchos genes antiguos han sido reciclados con nuevas funciones. El genoma humano también contiene secuencias retrovirales endógenas, restos de antiguos virus que infectaron a nuestros ancestros y se integraron al ADN germinal. Sorprendentemente, algunas de estas secuencias virales ahora tienen funciones útiles. Una de ellas es indispensable para la formación de la placenta. Y a pesar de que todos tenemos un genoma propio, ningún gen actúa en solitario. Cada característica, desde el color de ojos hasta la inteligencia o el riesgo de padecer Alzheimer, depende de la interacción entre múltiples genes y factores ambientales.
Por eso dos personas con la misma mutación genética pueden tener consecuencias diferentes, dependiendo de su estilo de vida, su dieta o su exposición a contaminantes. Comprender esta complejidad es el gran desafío de la biología moderna. Ya no basta con saber qué gen está dañado, es necesario entender cómo se comporta en red, con qué otros genes interactúa y cómo responde al entorno. En última instancia, la genética y la evolución son un espejo de nuestra humanidad. Nos recuerdan que estamos hechos de historia, de azar, de errores corregidos y mutaciones aprovechadas, que cada célula lleva el eco de nuestros ancestros, pero también la posibilidad de cambio, que en nuestros genes está escrita no solo nuestra identidad, sino también nuestro destino, y quizás con el tiempo, nuestra capacidad de trascenderlo. El cuerpo humano es una máquina biológica de precisión, pero también es un ente emocional, evolutivo y cambiante. Uno de los procesos más extraordinarios que pueden ocurrir en él es la reproducción, el milagro de crear vida a partir de una célula. Todo comienza con la fusión de un óvulo y un espermatozoide, células sexuales altamente especializadas que transportan la mitad del material genético de cada progenitor. Lo impactante es que un solo espermatozoide, de entre los 300 millones que puede eyacular un hombre, será el que logre atravesar la corona del óvulo, dando origen a un cigoto que contiene ya el plano completo de un nuevo ser humano. Desde ese instante el embrión inicia una división celular vertiginosa que en pocas semanas forma tejidos, órganos y sistemas perfectamente organizados. El útero humano es una de las estructuras más asombrosas de la biología. Tiene el tamaño de una pera cuando no está gestando, pero puede expandirse hasta alojar un feto de 3 a 4 kilogramos, junto con placenta y líquido amniótico. Durante el embarazo, el corazón de la mujer incrementa su volumen de sangre hasta en un 50%, sus riñones trabajan más, su piel se estira, y su sistema inmunológico entra en un estado de tolerancia inmunitaria para no rechazar al feto, que contiene ADN parcialmente ajeno. El parto en sí mismo es un acto fisiológico brutalmente coordinado. El cuello del útero se dilata, las contracciones uterinas alcanzan una fuerza de más de 30 libras por pulgada cuadrada, y el cuerpo segrega oxitocina y endorfinas para soportar el dolor y facilitar el vínculo madre-hijo. Aún así no deja de ser un evento riesgoso. El parto humano es de los más complicados del reino animal debido al tamaño de la cabeza del bebé y la estrechez de la pelvis materna. Después del nacimiento, el desarrollo humano es igual de fascinante. En la infancia el cuerpo crece a una velocidad impresionante. Los huesos se alargan, el cerebro triplica su tamaño en los primeros 3 años, y el sistema inmune madura mediante el contacto con miles de microorganismos. Durante la pubertad, una cascada de hormonas transforma al niño en adulto, con cambios visibles en piel, vello, voz, musculatura y órganos reproductivos. Lo que pocos saben es que estas transformaciones también ocurren en el cerebro, se refuerzan conexiones neuronales específicas, se podan otras y se consolidan regiones como la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y el juicio moral. Esta remodelación no termina sino hasta pasados los 25 años de edad. El envejecimiento, por su parte, es un proceso que aún guarda muchos misterios. Aunque es inevitable, su velocidad y manifestaciones varían enormemente entre personas. Desde los 30 años el cuerpo comienza a perder masa muscular, la piel pierde colágeno, los huesos se vuelven más frágiles y las células acumulan daños en su ADN. Una teoría sostiene que envejecemos por el desgaste de los telómeros, estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y se acortan cada vez que una célula se divide. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, la célula entra en senescencia o muere. Otras teorías apuntan al daño oxidativo, a la acumulación de proteínas mal plegadas o a la inflamación crónica de bajo grado, llamada inflammaging. Lo cierto es que la longevidad no depende solo de la genética, sino también del entorno, la alimentación, el sueño, la salud emocional y la actividad física. Hablando de sueño, este es uno de los procesos fisiológicos más enigmáticos y vitales. Pasamos cerca de un tercio de la vida durmiendo, y aunque parezca un tiempo inactivo, el cerebro trabaja intensamente durante el sueño. Se alternan ciclos de sueño lento y REM Rapid Eye Movement, en donde ocurren los sueños más vívidos. Durante la noche se consolidan los recuerdos, se eliminan toxinas cerebrales a través del sistema linfático y se equilibran neurotransmisores clave como la serotonina, la dopamina y el GABA. La privación crónica de sueño puede causar deterioro cognitivo, aumento de peso, depresión e incluso alucinaciones. Hay personas que necesitan más de 9 horas para funcionar bien y otras que sobreviven con 4,
Pero lo importante es la calidad del descanso, no solo la duración. Y aunque la biología humana tiene normas, siempre existen excepciones que desafían la lógica. Hay personas que tienen insensibilidad congénita al dolor, una condición genética en la que el cuerpo no percibe estímulos dolorosos, lo que parece una ventaja pero puede ser mortal. Muchos niños con esta condición se fracturan huesos sin notarlo, desarrollan infecciones graves o sufren quemaduras sin reaccionar. Existen también los supergustadores, que poseen más papilas gustativas de lo normal y experimentan los sabores de forma amplificada. Algunas personas tienen el síndrome de hipertricosis, una condición que hace crecer vello por todo el cuerpo, incluso en el rostro. Otras nacen con situs inversus, donde todos los órganos internos están en el lado opuesto al habitual, pero viven perfectamente normales. Y está el caso de quienes han vivido con el corazón del lado derecho dextrocardia, o con solo un riñón funcional, o incluso sin bazo, demostrando la capacidad de adaptación del cuerpo humano. La fertilidad humana también guarda sus propios misterios. La probabilidad de que un óvulo sea fecundado y logre implantarse correctamente es de apenas un 20-25% por ciclo. Y aún así, cada día nacen más de 385.000 bebés en todo el mundo. El récord mundial de partos lo ostenta una mujer rusa del siglo XVIII que tuvo 69 hijos con múltiples partos múltiples. El espermatozoide más rápido puede alcanzar el óvulo en solo 45 minutos, pero el promedio es de varias horas. En contraste, hay mujeres que han gestado a los 66 años, gracias a avances reproductivos, y bebés que han sobrevivido después de nacer con tan solo 21 semanas de gestación, desafiando toda expectativa médica. Por último, hay rarezas que parecen de ciencia ficción. El cuerpo puede producir piedras de calcio en amígdalas, glándulas salivales, riñones y vesícula. Algunas personas tienen huesos extra en el cráneo, huesos wermianos o incluso costillas cervicales que comprimen nervios. Existen humanos con heterocromía, es decir, ojos de distinto color, otros con polidactilia, más de 5 dedos por mano, o con síndromes genéticos rarísimos como el progeria, que envejece el cuerpo a velocidad extrema desde la infancia. También existen los llamados superancianos, personas que llegan a los 11 años o más con claridad mental y movilidad, cuyo genoma está siendo estudiado para encontrar las claves de la longevidad saludable. Gracias por haber llegado hasta el final de este increíble recorrido por los secretos más asombrosos del cuerpo humano. Si te gustó esta serie y quieres seguir aprendiendo con más contenido impactante, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes también merecen conocer de qué están hechos. Nos vemos en el próximo episodio.